Jungle. Audio. Bienvenidas, estimadas maestras, estimados maestros. El día de hoy tenemos un nuevo video muy interesante. El día de hoy vamos a abordar los problemas PAES aditivos de 2 y 3 etapas. ¿Ya? Muy bien. Estos problemas PAES de estructura aditiva de 2 o 3 etapas son problemas que implican las soluciones de sumas y restas, como dice que aditivos. Vamos a trabajar con sumas y restas. En estos tipos de problemas es necesario realizar 2 o 3 operaciones, pueden ser distintas o repetidas, ¿no? De manera consecutiva para poder dar solución a la situación que se le ha planteado. ¿Sí? Entonces, tengamos esto en claro. Estos problemas aditivos de 2 y 3 etapas son problemas que van a implicar, pues, el trabajo con las sumas y con las restas. ¿Sí? Y también algo importante dentro de los problemas de 2 y 3 etapas. En estos problemas va a haber un elemento o una cantidad que va a servir de nexo, que va a servir de enlace para poder seguir, ¿no?, con el procedimiento, o que me va a servir de nexo para poder encontrar la respuesta final. ¿Sí? Si estuviéramos hablando de un problema de 2 etapas, van a haber 2 momentos en donde va a haber una cantidad, ¿no?, o una primera respuesta que me sirve de enlace para poder encontrar la respuesta final. Entonces, acá es muy importante nosotras y nosotros tener en cuenta a qué tipos de problemas le llamamos problemas de 2 etapas. Puede que en un determinado problema sí estén presentes 2 operaciones, pero no necesariamente quiere decir que sea un problema de 2 etapas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? La diferencia, ¿a qué problemas le llamamos problemas PAES aditivos, por ejemplo, de 2 etapas, ¿no?, y a qué problemas no? Bien, maestros y maestras, vamos a ver 2 problemas para poder nosotros reconocer a cuál de estos problemas le podemos considerar como un problema de 2 etapas. ¿Sí? Vamos por acá. Acá vamos a poner, para no poder confundirnos, problema 1 y este va a ser nuestro problema 2. Bien, para poder reconocer si al problema 1 le llamamos un problema de 2 etapas o al problema 2 le llamamos un problema de 2 etapas. ¿Sí? Vamos a ver qué dice acá. Dice, Abel tiene 18 aviones de juguete y regala 8. César tiene 18 figuritas de animales y 24 figuritas de dibujos animados. Muy bien, vamos a ver aquí. Hay 2 preguntas. ¿Cuántos aviones de juguete le quedan a Abel? Y la otra pregunta es, ¿cuántas figuritas tiene César? Entonces, vamos a ir un poquito haciendo algunas preguntas para ir comprendiendo mejor esta situación. ¿Qué nos dicen acá? Nos dicen que Abel tiene ¿cuántos aviones? 18 aviones de juguete. Pero también nos dice que regala. Muy bien, ¿quién regala? Abel. Muy bien, entonces hasta aquí me están hablando de quién. Hasta ahí me están hablando de Abel. Muy bien. Luego me dice acá, César tiene 18 figuritas de animales y 24 figuritas de dibujos animados. ¿Ahí de quién me están hablando? Me están hablando de César. Muy bien. Y como vemos, hay 2 preguntas, ¿verdad? Acá he puesto la pregunta A y acá está la pregunta B. Entonces dice, ¿cuántos aviones de juguete le quedan a Abel? Aquí me están hablando de quién, de Abel. Muy bien, tomaremos en cuenta aquí los datos, ¿no?, que son de quién, de Abel. Acá me dice, ¿cuántas figuritas tiene César? Esta pregunta, la pregunta B. ¿De quién me están hablando aquí? Me están hablando de César. Entonces aquí tomaremos en cuenta los datos de César, ¿verdad? Aquí vamos a tomar en cuenta los datos de César y aquí en cuenta los datos de Abel. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Como nos damos cuenta aquí, nos dice de que Abel tenía 18 aviones. Muy bien, vamos a poner acá la cantidad, lo vamos a hacer con base 10. 18 aviones. Acá tengo una decena, vamos a poner las 8 unidades. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5,
6, voy por aquí uno que tenga limpio equipos, 7 y 8. Lo vamos a bajar un poquito más para que se pueda ver mejor, se pueda apreciar bien. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y uno más. Y tenemos ahí los 18 aviones, ¿ya? De juguete, ¿de quién? De Abel, ¿verdad? Y tenemos aquí de Abel, de nuestro querido amigo Abel. Muy bien. ¿Pero qué nos dice? Nos dice de que Abel regala. ¿Cuánto regala? Abel dice que regala 8. Aquí nos dice que Abel regala 8. Él regala 8 de sus aviones de juguete. Si Abel regala 8, ¿qué va a suceder con su cantidad inicial? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, ¿verdad? ¿Por qué acción? Por la acción de quitar. Entonces, ¿cuánto vamos a quitar? Vamos a quitar 8. Ahí voy a ir quitando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, aquí, miren lo que me preguntan. ¿Cuántos aviones de juguete le quedan a Abel? A Abel le quedan, ¿cuánto? 10. Después de que él ha regalado los 8, después de esa acción de quitar, a Abel le queda 10 aviones de juguete. Aquí nosotros ya encontramos la respuesta, ¿verdad? A esta pregunta. Ahora, lo que acabamos de ver ahorita, hay una acción. ¿Qué acción? La acción de quitar. Aquí se ve la acción de quitar. Vamos a poner aquí esa acción que acabamos de ver, la acción de quitar, que corresponde a un tipo de PAE, ¿verdad? ¿Qué PAE? Un problema de cambio 2, ¿verdad? Estamos encontrando ahí nuestra cantidad final con la acción de quitar. Vamos a poner esta lámina para poder comprenderlo un poquito mejor y ver las acciones, ir analizando si esta acción me ayuda a encontrar la respuesta a la segunda pregunta. Acá tenemos nuestra lámina de cambio. Vamos a ponerla acá abajito. Ahí tenemos. Entonces vamos a ir recordando lo que hicimos hace un momentito en la pizarra, pero ahora utilizando nuestra lámina. ¿Cuánto tenía al inicio, mi querido amigo Abel? Tenía 18, ¿verdad? Tiene la decena y vamos a poner sus 8 unidades, ¿sí? Ahí van 2, ahí vamos 3, ahí van 4, ahí van 5, ahí van 6, ahí van 7 y aquí tenemos 8. Muy bien, entonces su cantidad inicial de mi querido amigo Abel, ¿cuánto era? 18. ¿Qué sucedió? Él regala. Entonces voy a quitar, por esa acción de quitar, nuestra cantidad va a disminuir, ¿no? Y le vamos a poner aquí lo que vamos quitando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le vamos a poner 8. Ahí está, quitamos 8 y mi querido amigo Abel se queda, después de regalar sus 8 aviones de juguete, se queda con 10. Aquí ya tenemos la respuesta, este de aquí. ¿No es cierto? Ya respondimos a esta primera pregunta. Ahora, ¿lo puedo resolver con una operación? Claro que sí, lo podemos resolver con una operación. Esto lo vamos a poner aquí a un costadito para ver cuál sería la operación que podríamos emplear para poder resolver este problema. Voy a poner acá un costadito y ahorita lo voy a poner abajo para tener un poquito más de espacio. Muy bien. ¿Cuál era la cantidad inicial de mi querido amigo Abel? Era 18. Ajá, 18. ¿Qué pasó? Él regaló. ¿Cuánto regaló? 8. Muy bien. ¿Qué acción hubo acá? La acción de quitar. Ajá, entonces vamos a trabajarlo con una resta. Muy bien, vamos a quitar, ¿verdad? Unidades. Tenemos 8 menos 8, 0. Y bueno, como la decena no tiene acá quien quitar, baja. ¿Cuánto queda? Queda
10, tal como quedó aquí la cantidad final de mi querido amigo Abel. Entonces, con esto ya respondimos ¿a qué? A la primera pregunta, la pregunta, ¿no?, de la letra A. Ya tenemos acá. Aquí hemos encontrado una respuesta. Acá ha habido una acción, que ha sido la acción de quitar, que corresponde a un problema de cambio 2, ¿verdad? Y una operación que ha sido la resta. Ahora vamos a ver cómo podemos encontrar la respuesta a esta segunda pregunta. Vamos a observar. Acá de quién nos están preguntando. Nos están preguntando por las figuritas que tiene César. Vamos a ver acá. ¿Qué dice? César tiene 18 figuritas de animales y 24 figuritas de dibujos animados. Y nos pregunta, ¿cuántas figuritas tiene César? Nos pregunta, ¿cuántas figuritas tiene César? ¿Nos pregunta solamente por las figuritas de animales? ¿Nos pregunta solamente por las figuritas de dibujos animados? ¿O nos pregunta por el todo? Nos está preguntando por el todo. ¿Qué va a haber aquí? Va a haber esa acción de juntar. ¿Qué vamos a juntar? Las dos cantidades de figuritas, tanto las que son de animales con las figuritas que son de los dibujos animados. Para eso vamos a utilizar esta lámina en donde trabajamos los problemas de combinación, ¿verdad? Parte, todo. Y lo vamos a poner. Vamos a ir poniendo. Acá tenemos dos partes, es decir, dos clases, ¿verdad? Una que son de las figuritas que corresponden a los animales. ¿Cuánto? Son 18. Son 18 figuritas de animales. Entonces vamos a poner en un lado las 18 figuritas de animales. Y vamos a poner las 18 figuritas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí vamos a poner uno más, 6, 7, y nos faltaría uno, ¿verdad? Para poner ahí 18, que corresponde a la cantidad de las figuritas de animales. ¿Bien? Pero César no solo tiene animales, también tiene figuritas de, ¿qué nos dice? También tiene figuritas de dibujos animados, que son 24. Entonces vamos a poner al otro lado, la otra parte sería 24. Vamos a poner aquí 24. Aquí tenemos una decena, dos decenas y las 4 unidades. ¿Está? Vamos a poner una unidad. Dos unidades. Tres unidades. Y aquí tenemos las 4 unidades. ¿Sí? Listo, ya está. Muy bien, entonces acá tenemos ya las dos partes, ¿no? La que corresponde a las figuritas de animales, que son 18, y la que corresponde a las figuritas de dibujos animados, que son 24. Lo que queremos saber es cuántas figuritas tiene César. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a juntar estas dos clases para poder encontrar el todo que vendría a ser la figurita, la cantidad total de figuritas. Entonces, ¿a dónde vamos a llevar todo eso? Todo eso lo vamos a llevar a esta parte, ¿verdad? Donde nos dice el todo. Vamos a ir juntando, ¿ya? Primero vamos a ir, van a ir subiendo estas unidades ahí. ¿No? 2. ¿Ya? Y van a ir 2, ahí vamos completando. Vamos a ir formando también la decena. Para poder ahí. 3, 4, 5. A ver un poquito. Vamos a ordenar un poquito mejor para que se pueda observar mejor. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. A ver, aquí tenemos 1, aquí, 9 y 10. ¿Está? Y van a pasar ahí nuestras decenas, ¿verdad? Ahí va a pasar nuestra decena. Nuestras decenas. Y ya está. Y ahí nos damos cuenta, ya, este pequeñito puede hacer sus canjes también acá, porque acá ya tenemos 10 unidades y las puede canjear, ¿verdad? Puede canjear estas 10 unidades. 3, 4, vamos quitando de arriba hacia abajo. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y estas 10 unidades la va a canjear por una decena, ¿verdad? Que va a entrar con mi manito izquierda, ¿cierto? Ya está. Listo, aquí está. Entonces aquí, perdón. Aquí ya tenemos la cantidad total de nuestras figuritas. Bien, entonces, como vemos aquí, el total de figuritas que tiene nuestro querido amigo César, ¿cuánto es? Es 42. 42 figuritas que tiene nuestro querido amigo César. ¿Qué acción hemos visto acá? La acción de juntar. Aquí lo vamos a poner, aquí creo, para tener un poquito de espacio para poder trabajar. Juntar. Ahora, ¿lo podremos resolver con una operación? Claro que sí, lo podemos resolver. Si mi pequeñito ha juntado, ¿no? ¿Qué operación podría utilizar? Vamos a ver aquí. ¿Qué cantidades ha juntado? La cantidad de lo que son las 18 figuritas, ¿no? De animales y las 24 figuritas de dibujos animados. Vamos a ponerle tu mayor, ¿ya? 24 dibujitos, perdón, de figuritas, dibujos animados y los 18 que son ¿de qué? De animales. ¿Qué hemos hecho acá al momento de juntar? Podemos sumar, ¿verdad? Primero sumamos las unidades, que viene a ser 4 más 8, viene a ser 12, ya, queda acá 2 unidades y llevamos una decena, ¿verdad? Y acá tenemos 4 decenas, es decir, 42. Muy bien, ya encontramos la respuesta a esta segunda pregunta. ¿Cuántas figuritas tiene César? Tiene 42. ¿Qué acción hemos podido observar para poder responder a esta pregunta? La acción de juntar. En la pregunta A, ¿qué acción se dio? La acción de quitar. ¿Con qué operación lo pudimos resolver? Con una resta. Muy bien. Pregunto aquí. Esta primera respuesta que obtuvimos al responder la pregunta de la letra A, con esta operación que fue de la resta, nos ha ayudado a responder la segunda pregunta. Es decir, este resultado me ayudó a responder esta pregunta. No, ¿verdad? Es decir, en este problema ¿hay dos operaciones? Sí, hay dos operaciones. Cada una de ellas está respondiendo a una pregunta en específico. Pero no lo podemos considerar como un problema de dos etapas. ¿Por qué? Porque tendría que haber un nexo, una relación, es decir, una cantidad que me sirve de enlace para poder encontrar la respuesta final. Aquí lo que podemos observar es que hay dos operaciones separadas dentro de esta situación problema que se le ha planteado al estudiante. Entonces, este de aquí, ¿sería un problema de dos etapas? No. No sería un problema de dos etapas este de aquí. Ahora vamos a ver qué sucede con este problema. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos considerar como un problema de dos etapas o no. A ver, dice, José tiene 18 globos y regala 2. Luego Carlos le regala 12 más a José. ¿Cuántos globos tiene ahora José? Muy bien. ¿De quién nos habla aquí? De José, no de José y Carlos, pero principalmente ¿de quién? Principalmente de José. ¿Qué nos dicen de José? Que José tiene 18 globos, pero luego sucede algo. ¿Qué pasa? Él regala. ¿Cuánto regala? 8 globos. Pero viene alguien. ¿Quién viene? Carlos. ¿Y qué hace Carlos? Le regala. ¿A quién le regala? A José. ¿Cuánto le regala? 12 más. Y la pregunta es, ¿cuántos globos tiene ahora
José. Vamos a ver cómo lo podemos resolver este problema. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer con nuestras decenas. ¿Cuántos globos tiene mi querido amigo José? Mi querido amigo José tiene 18. Vamos a poner acá una decena con 18 unidades. ¿Está? Aquí tenemos uno. Vamos a hacer un poquito por acá porque necesito un poquito de espacio. Aquí está uno. Dos. Tres. Cuatro. 6, ya está. 7 y 8. Es decir, 18. Vamos a confirmar, ¿sí? A ver. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muy bien. Aquí tenemos entonces José, que tiene 18 globos. Es la cantidad con que empieza mi querido amigo José, 18. Pero sucede algo. ¿Qué sucede? Dice que él regala. ¿Cuánto regala? Vamos a poner un costadito acá. Él regala. ¿Cuánto regala? 8, dice. Entonces voy quitando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ajá, esto es lo que regala. ¿Cuánto tenía al comienzo mi querido amigo José? Tenía 18, pero él regaló, ¿cuánto dice que regala? Él regala 8, es decir, esto no tiene. Se va esto, ¿verdad? Es lo que él ha regalado, él no se queda. Muy bien, ¿con cuánto se queda mi amigo José? Mi amigo José se queda con 10. Lo vamos a bajar acá, 10. Ajá, muy bien. ¿Pero qué dice? ¿Que viene quién? Que viene Carlos. Que viene Carlos y Carlos le regala. ¿Cuánto le regala a mi querido amigo José? Carlos le regala a mi querido amigo José. ¿Cuánto? Le regala 12. Aquí vamos a poner lo que le regala. Ya está. Listo. Le regala 12. Aquí tenemos. Muy bien. Esto es lo que le regala mi querido amigo Carlos. ¿A José. ¿Verdad? Muy bien. Hasta aquí hemos encontrado una primera respuesta. Es decir, la cantidad que llega a obtener José después de regalar, que es 10, pero viene Carlos y Carlos le regala 12. Ahora queremos saber con cuántas, ¿no? O con cuántos globos se queda quién. Se queda mi amigo José, ¿no? Después de que recibe lo que le regala Carlitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí, ¿quién se agrega a quién? El 12 se agrega al 8, perdón, al 10, o el 10 se agrega al 12. ¿Cuál es la cantidad que se quedaba mi querido amigo José? Con 10. Entonces, el 12 se va a agregar ¿a quién? Se va a agregar ¿a qué cantidad? A la cantidad de 10, ¿verdad? Vamos a poner aquí, pasan sus unidades. Primero, y acá tenemos los dos. Muy bien. ¿Con cuántos globos se quedó mi amigo, o tiene mi amigo José al finalizar todo ese proceso? Con 22. 22 globos es lo que tiene nuestro querido amigo José. Entonces, acá vemos dos momentos. El primer momento que viene aquí, este primer momento, ¿no? En donde José tenía 18 y regaló 8, ¿no? Regaló 8, es decir, tuvimos que quitar 8, ¿no? Y después de que quitamos, nos quedamos ¿con cuánto? Con 10. Esta respuesta era la primera respuesta, era esa cantidad que me iba a servir ¿de qué? De nexo, me iba a servir de enlace para poder encontrar la respuesta final. Muy bien. Ahora, aquí que él tenía 10, que se quedó con 10 globos, vino Carlos y le regaló. Acá vimos una acción
que fue la acción de agregar. Muy bien, agregamos. ¿Cuánto se agregó? Se agregó 12. Aquí hemos visto entonces un segundo momento. Este fue el segundo momento, ¿no es cierto? Teniendo aquí esta cantidad que fue 10, ¿no? Como el número, por así decir, que me sirvió de enlace, me sirvió de nexo para encontrar esta respuesta final, que fueron los 22 globos. Entonces, aquí podemos observar que aquí sí hay una relación. Es decir, esta primera respuesta de este primer momento me sirve de nexo. Aquí las operaciones no es que estén separadas, se están dando de manera consecutiva para poder encontrar la respuesta, ¿no?, a la situación planteada. Mientras que aquí hay también dos operaciones, pero son dos operaciones separadas. Esta primera respuesta no me sirve de nexo para encontrar la respuesta a la segunda pregunta. Que aquí pues sucede todo lo contrario. Aquí sí tenemos que tener en cuenta esa primera respuesta de ese primer momento para poder encontrar la respuesta final a la pregunta que nos han planteado, ¿no? Si yo lo quisiera representar con números, lo haríamos de la siguiente manera. Bien, vamos a resolver este problema ya de manera simbólica, a ver cómo lo podemos hacer, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice acá? Que José tiene 18 globos. Vamos a poner aquí justamente lo que habíamos puesto aquí con el material base 10, 18, ¿verdad? Que vendría a ser la cantidad inicial que tenía José, ¿no? Bien, ahora, si aquí estamos quitando, eso lo podemos resolver con una operación, es decir, con una resta. Muy bien, ¿cuánto quitamos? Quitamos 8. Muy bien. ¿Cuánto restamos entonces? Vamos a restar 8. Ahí está. Listo. Ahora, como hemos restado, a 18 le hemos restado 8, ¿con cuánto nos quedamos? Nos hemos quedado con 10, ¿verdad? Nos quedamos con 10. ¿Qué pasó luego? Vino un amigo, Carlos, y le regaló. ¿Cuánto le regaló? 12. ¿Qué sucedió ahí? Hemos agregado. ¿Con qué operación le podemos resolver esta acción? Con una adición, es decir, con una suma. Muy bien. ¿Cuánto le vamos a agregar? 12. Muy bien. Y finalmente, mi querido amigo José llega a tener al final, ¿cuántos globos? 22 globos. Entonces, aquí hemos podido observar que hay dos momentos, ¿verdad? Esta parte de acá, que viene a ser mi primer momento, o también llamado, vamos a poner otro colorcito, la primera etapa, ¿ya? Y acá tenemos la segunda etapa, el segundo momento, aquí, la segunda etapa. ¿No es cierto? Mi segundo momento. ¿Cuál fue ese elemento o esa cantidad o esa primera respuesta que me sirvió de nexo, de enlace para encontrar la respuesta final? Este de aquí, la respuesta, ¿no?, que nos salió en el primer momento, que fue 10. Este de aquí fue ese elemento que me sirve de nexo, de enlace para encontrar la respuesta final. En la primera etapa hemos visto la acción de quitar, que corresponde a los problemas de cambio 2. En el segundo momento, en la segunda etapa, hemos visto la acción de agregar, que corresponde a los problemas de cambio 1, ¿ya? Ahora, es importante tener en cuenta, estimados maestros y maestras, cuando nosotros vamos a trabajar los problemas de 2 o los problemas de 3 etapas, nuestro pequeñito ya tiene que tener, pues, esas habilidades adquiridas y también esas estrategias, ¿no? Primero, de los problemas aditivos simples, es decir, de una etapa, ¿sí? Para poder entrar a trabajar los problemas de 2 y 3 etapas, porque con esos saberes previos es que el pequeñito se va a enfrentar a estos problemas, porque aquí se vuelven a tener en cuenta esas acciones, este campo disciplinar de cambio, combinación, ¿no? En el caso de segundo grado, más lo trabajan con cambio y combinación, porque en realidad hay 16 posibilidades, hay 16 combinaciones. Entonces vamos viendo aquí, por ejemplo, que dentro de los problemas de 2 etapas,
se ofrecen 16 opciones, ¿no? Tenemos con cambio, combinación, comparación, igualación. Por ejemplo, pueden ser las combinaciones de cambio, comparación, cambio, combinación, cambio, comparación, cambio, igualación. Y acá tenemos con lo que es combinación, cambio, combinación, comparación, combinación, igualación. Y acá tenemos con comparación, cambio, comparación, combinación, comparación, igualación. Y tenemos con igualación con cambio, igualación con combinación, igualación con comparación, igualación con igualación. ¿Cuántas posibilidades hay de poder combinar estas acciones? 16 opciones. En el caso de segundo grado, vamos a ver que de alguna manera se enfatiza más en las que tienen que ver con cambio o con cambio, combinación o viceversa, ¿sí? Entonces, maestros, es importante que para poder entrar a trabajar los problemas de 2, problemas de 3 etapas, primero aseguremos todo el trabajo de los problemas aditivos simples, es decir, de una etapa. Es decir, los problemas de cambio, los problemas de combinación, los problemas de comparación, los problemas de igualación. Y con esas nociones, mi pequeñito va a entrar a trabajar los problemas de 2 etapas, en donde van a haber 2 operaciones consecutivas, siendo uno de ellos ese elemento que va a servir de nexo para encontrar la respuesta final. Entonces, en el caso que hemos visto ahorita de José, ¿podemos considerarlo como un problema de 2 etapas? Claro que sí. Este de aquí sí lo podemos considerar como un problema de 2 etapas. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos visto acá, que hay un elemento que es el que sirve de enlace, mientras que aquí no, ¿verdad? ¿Han habido 2 operaciones? Sí, hay 2 operaciones, pero son separadas. Ninguna respuesta me sirve para poder encontrar la otra respuesta. Es decir, esta primera respuesta no me ayudó a responder esta, no me ayudó a resolver esta segunda respuesta. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta a qué tipo de problemas los podemos considerar como problemas de 2 etapas. Ahora sí, vamos a ver un problema con una estrategia muy interesante. Bien, maestras y maestros, vamos a ver un problema. Vamos a ver 2 estrategias muy interesantes para poder trabajar los problemas de 2 etapas. Luego vamos a ver un problema de 3 etapas. ¿Sí? En estos tipos de problemas, los pequeñitos en un primer momento lo van a ir resolviendo con sus saberes previos de manera libre, ¿no? Todavía quizás no empleando los aros, pueden ir utilizando esquemas, ¿no? Como el que vemos a continuación, por ejemplo, este tipo de esquemas, ¿no? Aquí puede ir la primera etapa y acá puede ir la segunda etapa, el pequeñito va poniendo con su plumoncito, dependiendo, ¿no? Si hubiera acá para trabajar en un problema donde tenga que agregar o tenga que agregar, quitar, ¿no? Si es que tuviera un problema en donde tuviera que juntar y separar, podría utilizar esto, o viceversa. Hay en algunos esquemas en donde hemos planteado con el equipo, ¿no? Ponerlo de esta manera también, en donde puede trabajar, ¿no? Agregar, quitar, conjuntar y separar, ¿no? Entonces, de esta manera, el pequeñito, primero con sus saberes previos, empieza a resolver estos problemas y luego de ahí sí, ya también hay que ir enseñándole, ¿no? A esos estudiantes, pues, otro tipo de estrategias para que también tengan, pues, diferentes herramientas. Pero para ello el maestro es el quien tiene que ser modelado, ¿sí? Entonces vamos a ver otras estrategias para poder trabajar los problemas de 2 etapas. A ver, vamos a ver nuestra situación problemática. Dice, Mario tiene 35 canicas, pierde 5 jugando en el recreo de la mañana, ya, y por la tarde regala a un amigo 10 canicas. La pregunta es, ¿cuántas canicas le quedan a Mario? Muy bien. Entonces, aquí, ¿de quién nos están hablando? Nos están hablando de Mario, principalmente de Mario. ¿Qué nos dicen de Mario? Que Mario tiene 35 canicas, pero sucede algo. ¿Qué sucede? Él pierde. ¿Cuánto pierde? Pierde 5 jugando en el recreo de la mañana. Pero en la tarde, él regala. ¿Regala a quién? A un amigo. ¿Cuánto regala? 10 canicas. ¿Qué tenemos que averiguar? ¿Qué nos piden averiguar? ¿Cuántas canicas le quedan a quién? A nuestro querido amigo Mario. ¿Cuántas canicas le quedan a mi querido amigo Mario? Muy bien. Entonces, este problema lo podemos trabajar utilizando estos aros. Aquí estos aros me va a ayudar mucho a poder entrar a trabajar una estrategia
muy bonita, interesante también, que es la estrategia de Nesher. Esta estrategia que también lo conocen algunos como esquemas compuestos o esquemas ramificados. Pero antes de ingresar a esos esquemas, primero vamos trabajando con los aros para crear en mi pequeñito esa noción. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Vamos poniendo aquí nuestro arito, ¿ya? Aquí lo vamos a colocar, ¿listo? Y vamos a poner esta primera cantidad. Nos dice que Mario tiene 35 canicas, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí 35 canicas, es decir, 3 decenas. Vamos a ver si nos deja. Ahí vamos a poner un poquito más. Ahí está. Mis 3 decenas. Tenemos 2 decenas. Una decena más. Ahí está. Listo. ¿Ya? Y vamos a poner nuestras 5 unidades, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos una unidad. Ahí está, 35 canicas es lo que tiene mi querido amigo Mario al inicio, ¿verdad? Ahora sucede algo. ¿Qué sucede? Aquí él dice que pierde. ¿Cuánto pierde, hijo? Pierde 5 canicas. Es decir, si pierde, ¿vamos a agregar o vamos a quitar? Nuestros pequeñitos vamos a quitar. Vamos a poner un numerito para que se pueda notar mejor. Vamos a quitar. Muy bien. ¿Cuánto vamos a quitar? Vamos a quitar 5. Entonces de aquí voy a quitar de los 25, 5. Y lo vamos a poner a este lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a poner otro arito en donde vamos a colocar con la cantidad que se queda, ¿quién? Nuestro querido amigo José, después de que se le pierde. Entonces, esa cantidad de aquí, no, que queda después de que se ha perdido los 5, vamos a bajar a este lado. ¿Sí? Lo vamos a bajar en bloque y le vamos a poner ahí. Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos la primera respuesta hasta aquí, ¿verdad? Pierde. ¿Cuánto tiene hasta este momento después de que la ha perdido? Las 5 canicas tiene 30. Muy bien. Pero sucede algo. ¿Qué nos dice? Nos dice de que por la tarde él regala. Por la tarde él regala. Muy bien. ¿Cuánto regala mi querido amigo José? Para eso vamos a utilizar otro arito más aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto regala? Regala 10. Si regala su cantidad, ¿qué va a suceder ahí? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. ¿Por qué acción? Por la acción de quitar. Entonces aquí también vamos a tener que quitar. ¿Verdad? Va a quitar. ¿Cuánto le vamos a quitar? ¿Cuánto regaló? Regaló 10. Entonces esto lo vamos a poner acá. Es lo que regaló. Ahora sí, vamos a encontrar la cantidad final con la que se queda nuestro querido amigo Mario. Para eso vamos a utilizar otro arito más. ¿Sí? Entonces, aquí. Esto es lo que quitamos, ¿no? Esto es lo que ya no hay. No hay, esto es lo que ya se fue. Vamos a poner acá con una rayita. Listo. ¿Con cuánto se queda? Se queda con 20. Esta es la cantidad de canicas que le quedan a ¿quién? A mi amigo Mario. Ahora, vamos reconociendo. ¿Cuántos momentos hubo en este problema? 2 momentos. ¿Cuál es mi primer momento? Este de aquí. Este de aquí es mi primer momento. Es decir, es mi primera etapa. ¿Verdad? Es mi primera etapa. Listo. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa viene acá. Aquí está la segunda etapa. Es decir, el segundo momento. Esto viene a ser mi segunda etapa. Aquí está la segunda etapa. ¿Ya? Ahora, aquí, ¿qué acción hemos visto en la primera etapa? La acción de quitar. Y aquí
en el segundo momento también hemos visto la acción de quitar. Es decir, si lo vemos, ¿no? De acuerdo al contenido disciplinar, aquí estamos trabajando un problema de cambio 2 y aquí también estamos trabajando un problema de cambio 2. ¿Con qué acción? Quitar, quitar. ¿Cuál fue esa cantidad o esa primera respuesta que me sirvió de nexo? Lo que encontramos aquí. ¿Cuánto nos quedó aquí? 30, después de que se le perdieron 5. Esa es la cantidad que me sirve de nexo, de enlace, para encontrar esta respuesta final. Aquí tenemos tenemos dos operaciones consecutivas en donde una de ellas, la primera respuesta, me sirve de enlace. ¿Sí? Ahora, lo podemos trabajar este problema con una estrategia muy interesante también. Esta estrategia es la estrategia de Nesher. Ahora, la estrategia de Nesher tiene dos propuestas. Empezar de abajo hacia arriba, o otro empezar de arriba hacia abajo. Vamos a ver las dos, ¿sí? Las dos de ellas. Primero vamos a ver lo que ya hemos estado trabajando aquí. Lo voy a poner a ese ladito. Tenemos... Sí, nos queda ahí, muy bien, nos queda ahí, tenemos espacio. Bien. Estoy poniendo por acá nuestra base 10 para tener más materiales. Ajá. Muy bien. Esta estrategia de Nesher es muy bonita porque ya nos permite ir aterrizando en las operaciones combinadas. Esos problemas son lo que nosotros antes lo llamábamos operaciones combinadas. Pero hay que ir con ellos pasito a pasito para que ellos vayan construyendo toda la secuencia, toda la lógica de estos tipos de problemas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ir observando lo siguiente. Esta parte de acá va a ser la primera etapa y esto de aquí la segunda etapa. Entonces, si el pequeñito lo va a trabajar con su base 10, va a ser muy parecido a lo que he hecho con los aros, con la diferencia de que aquí ya se le propone el esquema, ¿no? Entonces, ¿qué va a poner aquí? Va a poner igual, ¿cierto? Lo que tenía ahí los 35 canicas, lo pone ahí el pequeñito. Ahí vamos a poner las 35 canicas. Ahí está, con sus 5 unidades. 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos las 35 canicas. Ya. Entonces, aquí vemos los 35, es decir, las 35 canicas, hemos puesto acá, ¿ya? Y nos dice que, pues, él pierde, ¿no? Efectivamente, pierde. Como pierde, su cantidad va a disminuir, ya nos va a decir nuestro pequeñito, y también ya puede ir viendo, pues, con qué operación lo podría él resolver. Vamos a restar. Entonces, va poniendo, le vamos dando unas tarjetitas a nuestros pequeñitos, así, 3 tarjetitas, para que él vaya viendo cuál de ellos puede ir poniendo según la acción que se presenta en el problema. Y acá pone mi pequeñito, ya da el signo y va quitando aquí, ¿no? Va restando. Ahí va poniendo los 5 que pierde. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces, ¿con cuánto se queda después de que Mario pierde esas 5 canicas? Con 30 nos dirá nuestro pequeñito, y aquí va a poner pues esa primera respuesta a esa primera etapa, a ese primer momento que es 30. Muy bien, pero ¿qué sucede luego? Él regala, ¿cuánto regala a su amigo? Le regala 10, pero ¿qué va a pasar con la cantidad de Mario? ¿Va a aumentar o va a disminuir? No, va a seguir disminuyendo porque ha regalado. Entonces, ¿cuánto? ¿Qué hacemos? ¿Le agregamos o le quitamos? Le vamos a quitar. Y si tuviéramos que poner en operación, vamos a restar. Entonces, pone igual, coge su tarjetita, pone ahí el signo. ¿Y cuánto le vamos a quitar? ¿Cuánto le vamos a restar? ¿Cuánto regala? Regala 10. Ajá, entonces esto se va para aquí. ¿Y con cuánto se queda Mario? Mario se queda con 20. Y ahí encuentra la respuesta, ¿no? Entonces, como vemos aquí, esta partecita de acá, viene a ser su primera etapa. ¿Ya? Su primera etapa. Y esta parte
voy a poner con otro color, esta parte de aquí, vendría a ser la segunda etapa, ¿no? De esta manera el pequeñito puede ir trabajando, ¿no? Ya la estrategia de Nature a través de estos esquemas. Como les digo, algunos lo consideran como esquemas compuestos, hay otros lo consideran también como esquema ramificado, o también simplemente el nombre de, ¿no? Esquema de Nature para trabajar los problemas de 2 etapas. Ahora, esto en un primer momento lo puede ir trabajando él con su material, pero después también hay que ayudar a nuestros pequeñitos a trabajar de manera simbólica. Y esta estrategia es muy interesante para poder continuar trabajando la estrategia de manera simbólica. Vamos a poner acá, voy a ir en otro material para poder observar. Ya está. Entonces, esto de aquí también mi estudiante lo puede hacer ya de manera simbólica. No va poniendo aquí, por ejemplo, lo que tenía 35 menos 5, lo que pierde, se queda con 30, pero él también regala a su amigo. Es decir, vamos a tener que restar, vamos a tener que quitar 10. Y finalmente, ¿con cuánto se queda? Con 20. Entonces, como nos damos cuenta, ya estamos aterrizando en ¿qué? En, pues, lo que es operaciones combinadas. En un primer momento le damos así, con estos 2 casilleritos, que es tal cual como lo hubiera trabajado con los aros. No es que de frente también lo vamos a llevar al esquema. Primero hay que tener en cuenta esa secuencia. El pequeñito estos problemas lo aborda con sus saberes previos, es decir, lo trabaja en la mesa de manera libre o utiliza sus esquemas que ya ha estado trabajando en los problemas aditivos simples, y de ahí le vamos a ayudar a él y nosotros también con ese acompañamiento a trabajar con los aros, ¿no? Para que vaya viendo pues esos momentos, esa etapa, para que se vaya dando cuenta cuál es ese número, esa cantidad que sirve de enlace, de nexo, y recién de ahí vamos entrando a la estrategia de Nature, ¿sí? A una estrategia en donde el pequeñito va trabajando con el material, ayudemos de que vaya dando esos pasitos, de a poquito, para luego entrar ya como pues, a la propuesta que es con respecto a las operaciones combinadas utilizando este esquema compuesto. Luego que hacemos esto, sí, ya le podemos a nuestro pequeñito darle este tipo de esquema. ¿Ya? Aquí ya va muy de la mano, le voy a poner este dedito, ¿ya? Con esa expresión que tienen las operaciones combinadas. Es decir, ¿cómo sería acá? Vamos a poner aquí, 35 canicas tiene ¿quién? Tiene Mario. Muy bien. Dice que pierde. ¿Cuánto pierde Mario? Mario pierde 5 canicas. Listo. Muy bien. Ahora, en la tarde, él regala. ¿Cuánto regala? Regala 10. ¿A quién regala 10? A su amigo, ¿verdad? 10. Es decir, ya ponerle toda la expresión tal cual una operación combinada y utilizar aquí sí los signos de colección. Ya sean, bueno, en este caso lo vamos a utilizar los paréntesis, ¿no? Que es lo más apropiado para trabajar con los niños de segundo grado, y ya lo que es llaves, corchetes, lo trabajamos a partir del tercer grado, ¿no? Entonces vamos poniendo aquí pues las paréntesis correspondientes y vamos trabajando, ¿no? Tengo 35 menos 5 nos da 30, ¿no? Va a bajar ¿quién? Va a bajar el 10 y finalmente tenemos la cantidad que es 20, ¿no? Entonces, pero como les digo, no es que de frente le llevamos a la estrategia, no es que de frente también ya el pequeñito lo tiene que expresar con esa pues expresión para la redundancia tal cual de una operación combinada, sino ayudándole al pequeñito para que vaya transitando de a poquito, ¿sí? Hasta poder llegar a esta expresión que es importante, porque hay en algunas evaluaciones de los kits o también esta evaluación de la UNC que les pregunta por la expresión más que por la respuesta, es decir, por esta expresión le pregunta. Entonces es importante también a nuestros pequeñitos ayudar a que ellos puedan redactar la expresión, ¿sí? Ahora, algo que también les quería compartir con respecto a la estrategia de Nature. Aquí dentro de la estrategia de Nature ya se ha hecho las adecuaciones para responder un poquito mejor también al contexto. La estrategia de Nature tiene también esta propuesta. No empezar solo de arriba hacia abajo, sino ellos plantean también empezar de abajo hacia arriba, como es el que les estoy mostrando ahorita, ¿ya? ¿Y cómo se trabajaría aquí? Se empieza por abajo, es decir,
¿Cuánto tenía mi querido amigo? Tenía 35, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Él llega a perder 5. Vamos a quitar, vamos a restar. ¿Con cuánto se queda? Se queda con 30. Pero en la tarde nos dice que él regala. ¿Cuánto regala? Regala 10. Y finalmente se queda con 20. Entonces, aquí vemos la primera etapa, ¿sí? Y aquí vemos ¿qué cosa? La segunda etapa, ¿no? Siendo el 30, ¿qué cosa? Siendo el 30, esa cantidad, ese elemento que va a servir de nexo para la segunda etapa, es decir, para mi respuesta final. Entonces, esta también es una propuesta que podemos trabajarlo con nuestros estudiantes, ¿no? La idea es nosotros ofrecerle a nuestros estudiantes una serie de estrategias y sea él quien pues escoja con cuál de ellos puede resolver estos problemas, con cuál de estas estrategias él se siente más cómodo, ¿sí? Entonces, viendo acá ya esta propuesta con respecto a los problemas de 2 etapas, nos hemos dado cuenta que aquí se han combinado 2 acciones. Quitar, quitar, es decir, cambio 2 y cambio 2, ¿verdad? Puede haber también que en algunos problemas se combine cambio con combinación, o puede ser como en el problema anterior que vimos, ¿no? En donde había uno de cambio 2 y cambio 1, es decir, con la acción de quitar y con la acción de agregar. Puede ser que en algunos de ellos con la acción de juntar, no quitar o agregar. Ahora vamos a ver uno de 3 etapas. ¿Cómo podemos resolver un problema de 3 etapas? Bien, estimadas maestras, estimados maestros, ahora vamos a ver cómo podemos resolver un problema de 3 etapas. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente situación. Dice, Daniel tiene una colección de 34 conchas blancas y su primo le da 24 más. Obviamente que 24 conchas blancas más. Al otro día obsequia 8 a su hermano menor y las que le quedan las junta con las 16 conchas marrones de su prima Juanita. Pregunta, ¿cuántas conchas tiene ahora la colección de Daniel y Juanita? Bien, vamos a ir analizando. A ver, ¿de quién nos están hablando aquí principalmente? De Daniel. ¿Qué nos dicen de Daniel? Que Daniel tiene una colección de 34 conchas blancas y su primo le da 24 conchas más, ¿no? Y al otro día nos dicen que Daniel obsequia, regala, ¿a quién? A su hermano. ¿Cuánto le regala? Nos dice que le regala 8. Pero de las que le quedan a Daniel, de esas conchas blancas que le quedan a Daniel, dice que las junta. Las junta con las conchas marrones de Juanita, que eran 16. Y lo que tenemos que averiguar es cuántas conchas tiene ahora la colección de Daniel y de Juanita. Entonces, lo vamos a resolver con nuestros aritos, como lo estuvimos viendo en los problemas de 2 etapas, pero en este caso lo vamos a hacer con un problema de 3 etapas. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Vamos a poner nuestro arito. Aquí lo vamos a poner. ¿Está? Y aquí vamos a ir poniendo las cantidades respectivas. ¿Sí? ¿Cuántas tiene su colección? Nos dice Daniel, tiene 34. Entonces vamos a poner aquí 34. Vamos a poner, a ver, con mucho cuidado. Aquí tenemos. Ahí tenemos 30. Nos faltarían las 4 unidades. Y aquí tenemos 4. Ahí están las 34 conchas blancas de Daniel. ¿Bien? Pero ¿qué más dice? Nos dice que su primo, ya, vamos a poner por acá, nos dice que su primo le obsequia. ¿Cuánto le obsequia? ¿Cuánto le da? Perdón, ¿cuánto le da? Le da 24. Es decir, le regala 24. Vamos a poner aquí 24. ¿Okay? 24.
tenemos nuestras 2 decenas y vamos a poner 4 unidades. 1, 2, 3 y nuestras 4 unidades. ¿Está? Bien, ahí tenemos. ¿Ya está? Hasta ahí. Vamos poniendo, vamos viendo acá. Vamos a poner un espacito. ¿Ya? Entonces vamos completando aquí. Muy bien. Hasta ahí. ¿Cuántas conchas blancas tendrá nuestro querido amigo Daniel? Hasta acá. Ya sabemos que él al comienzo tenía 34. Viene su primo y le da 24 conchas más. Hasta ahí queremos saber cuánto tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar, ¿verdad? Porque le está dando, le está regalando. Entonces, a la cantidad de Daniel, ¿cuánto vamos a agregar? Vamos a agregar, ¿cuánto? 24. Entonces, vamos a dejar primero la cantidad de ¿quién? La cantidad de Daniel. ¿Cuánto es? 34. Entonces, vamos a bajar primero la cantidad de Daniel, que es 34. ¿Ya? Y las 4 unidades. Y a él le vamos a agregar, ¿qué le vamos a agregar? Lo que le da el primo. ¿Cuánto le da? Le da 24. Vamos a agregar, vamos a ir agregando primero las unidades. Ahí está. Ajá. Y finalmente agregamos las decenas. Bien, ahí le vamos a agregar las decenas. Y hasta aquí, ¿cuántas conchas blancas tiene nuestro querido amigo Daniel? Vamos a contar. ¿Cuántas tiene aquí? Tiene, a ver, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Tiene 58, ¿qué cosa? 58 conchas blancas. Entonces, aquí hemos visto lo siguiente. Y le preguntamos a nuestro pequeñito, y a ver, hijo, aquí tú dices que has agregado, y si yo lo quisiera poner con una operación, ¿qué operación crees tú que podemos hacer cuando estamos haciendo esta acción de agregar? Ah, mis, lo vamos a sumar. Entonces ya mi pequeñito inclusive puede poner antes ahí el signo más, ¿no? Entonces aquí tenemos en cuenta ¿qué acción? La acción de, vamos a ponerlo aquí, agregar. Y luego vamos a ver qué tipo de pared estamos trabajando, ¿sí? Muy bien, ¿qué sucede? Sucede luego que nuestro querido amigo Daniel obsequia. ¿Cuánto obsequia? Él obsequia, es decir, regala a su hermano, ¿cuánto? Regala 8. Muy bien. Si regala, ¿qué va a pasar con la cantidad ahorita que tiene acá mi querido amigo Daniel? Que son 58. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. ¿Por qué acción? Por la acción de quitar, porque él está regalando, ¿verdad? ¿Y con qué operación crees que le podemos hacer? Con una resta. Muy bien, lo va poniendo aquí. ¿Cuánto le vamos a quitar? Le vamos a quitar 8. Ahí está. Estamos quitando 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, aquí nos quedamos con ¿cuánto? Nos quedamos con, vamos a poner aquí, nos quedamos con 50. Esto va a bajar acá, que es con lo que se queda Mario después de que ha regalado, ha obsequiado a su hermano 8. ¿Está? Entonces, esto lo vamos a poner aquí, que es la cantidad que se queda. Entonces, hasta aquí ya estamos viendo 2 momentos. Primer momento, ya, segundo momento, pero aquí todavía nos falta para poder completar. Muy bien. Ahora sí, ¿qué sucede aquí? Nos dice que él, la cantidad que tiene, es decir, con las 50 conchas con lo que se ha quedado, dice que las junta con las 16 conchas de ¿quién? Las 16 conchas de su prima, pero de ella son de color marrón. Aquí hemos visto la acción primero de agregar. Aquí, como ha regalado, hemos visto la acción de quitar. ¿Cierto? Ahora aquí, estas corresponden a las conchas blancas.
que tiene Daniel, pero él las va a juntar con las conchas ¿de quién? Con las conchas de su prima, ¿verdad? ¿Cuántas son? Son 16. Entonces vamos a poner aquí nuestros 16. Unidades. Ya está. Vamos a poner aquí las 16 unidades que corresponden a las conchas marrones de su prima. ¿Sí? Vamos a poner aquí. Ahí tenemos 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. ¿Sí? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Entonces, aquí, como hemos podido ver, ya está. Entonces, aquí. Bien, vamos analizando. Vamos viendo aquí. Primera etapa, obtuvimos acá la respuesta que fue de ¿cuánto? Fue de 58, ¿verdad? Esto fue mi primera etapa, que estaba con la acción de agregar. Ahora aquí encontramos esa cantidad que me iba a servir de nexo para la segunda etapa, ¿verdad? Y aquí tenemos la segunda etapa que encontramos. Esta es primera etapa. Vamos a poner aquí, primera etapa, con la acción de agregar. La segunda etapa con la acción de quitar. Y ahora vamos para la tercera etapa. Muy bien, hijito. Entonces, ¿cuántas conchas blancas llega a tener Daniel después de que ha regalado a su hermano? 50. ¿Qué va a hacer ahora? Dice que las va a juntar con las conchas de su prima. ¿Cuántas son las conchas de su prima que son de color marrón? Son 16. Entonces, ¿aquí vamos a agregar o vamos a juntar? Vamos a juntar. ¿Y qué operación podemos hacer para poder representar lo que estamos juntando? Mi pequeñito me irá diciendo, Miss, vamos a sumar. Muy bien. Entonces, aquí vamos a sumar. Bien, vamos a poner acá. Entonces, ¿qué cosa? Vamos a juntar estas dos cantidades. Las conchas blancas, que son de Daniel, que son 50, con las 16 conchas marrones, que es de la prima, que es Juanita. Entonces, aquí estamos poniendo las 16 conchas. Estoy poniendo aquí. Aquí está. Las 16 conchas. Muy bien, entonces aquí nos podemos dar cuenta que las conchas que tienen Daniel y Juanita, es decir, ¿cuántas conchas tienen entre los dos? Es ¿cuánto? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Es decir, respondiendo a la pregunta que nos han planteado en el problema, ¿cuántas conchas tiene ahora la colección de Daniel y Juanita? Ahora tienen 66 conchas, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho la acción de juntar. Hemos juntado dos clases, es decir, las conchas blancas con las conchas marrones que son de Juanita, y hemos utilizado también, ¿no?, la suma para poder, ¿no?, juntar estas dos cantidades. Entonces, aquí ya hemos visto una etapa, ¿no? Dos etapas, y aquí tenemos el tercer momento, es decir, la tercera etapa. Aquí está la tercera etapa. Entonces, aquí vemos que hay entonces tres momentos, en donde esta primera respuesta, que fue los 38, me sirve de enlace, me sirve de nexo para la segunda etapa en la que nos hemos quedado, ¿no?, con esta respuesta que nos salió, que fue los 50, y este 50 me sirve de nexo, de enlace, para poder encontrar la respuesta final. Si nosotros vamos recordando un poquito, en esta primera etapa se dio la acción de agregar, entonces hemos visto un problema de cambio
1, porque estamos encontrando la cantidad final con la que se quedó hasta este momento, hasta este primer momento. Pero luego de ahí, él dice que regala. Muy bien. Entonces, su cantidad final de este segundo momento va a disminuir por la acción de quitar. Esto corresponde a los problemas de cambio 2, ¿verdad? Aquí. Y aquí finalmente lo que hace junta las conchas blancas con las conchas marrones. Por lo tanto, aquí estamos viendo un problema de combinación 1. ¿Ya? De combinación 1. ¿Ya? Entonces, aquí vemos ya los 3 momentos, ¿no? Trabajándolo con los aritos. ¿Lo puedo trabajar con la estrategia de Neche? Claro que sí, lo podemos trabajar con la estrategia de Neche. Y es lo que justamente ahorita les voy a proponer acá. Bien, maestras, lo que acabamos de hacer ahorita con los aritos, viendo este problema de 3 etapas, viendo estos 3 momentos, también lo podemos trabajar con este esquema compuesto o modelo ramificado de Neche, ¿sí? Entonces acá ya vemos, por ejemplo, que hay más cuadritos para ir poniendo los datos. En un primer momento lo dejamos que el pequeñito lo trabaje de manera libre, sin utilizar todavía los signos de corrección, y luego de ahí ya con nuestro acompañamiento, pues vamos aterrizando, ¿no?, en el empleo de estos signos de corrección. Entonces vamos a ir completando. Nos dice que Daniel tenía, ¿cuánto? 34, ¿verdad? 34 conchas blancas. Y luego nos menciona que su primo le da. Entonces está agregando, ¿verdad? Se está agregando, vamos a sumar. ¿Cuánto vamos a sumar? 24, porque es lo que le da el primo a Daniel. Pero ¿qué sucede luego? Sucede que Daniel, de esta cantidad que tiene, él regala, obsequia a su hermano. ¿Cuánto le obsequia? Le obsequia 8. Si le obsequia, si le regala, vamos a quitar. Por lo tanto, vamos a restar 8. Pero luego, con la cantidad que se queda Daniel, ¿él qué hace? Las junta con las 16 conchas marrones de su prima, Juanita. Por lo tanto, ¿ahí qué vamos a hacer? Vamos a sumar. ¿Cuánto vamos a sumar? Vamos a sumar 16. ¿Ya? Como les decía, en un primer momento lo dejamos que lo trabaje de manera libre y luego de ahí ya con nuestro apoyo vamos utilizando, ¿qué cosa? Los signos de colección, ¿no? Paréntesis y también los corchetes, ¿verdad? Corchetes para poder trabajar con nuestros pequeñitos también todo lo que tiene que ver con los signos de colección y vaya viendo también ya pues de una manera más formal lo que son las operaciones combinadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar los paréntesis, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto tenemos? 34 más 24, 58 conchas blancas que tiene Daniel. ¿Sí? Pero ¿qué dice? Regala, ¿verdad? ¿Qué regala? Regala a su prima, a su hermano, 8. Es decir, le obsequia. Vamos a quitar. Entonces, hasta aquí bajamos con nuestros corchetes. Y aquí va bajando también las 16 conchas de la prima, que es de color marrón, ¿verdad? Vamos a eliminar ahora sí los corchetes. Aquí nos damos cuenta que nos quedamos con 50, que viene a ser las conchas blancas con la que se queda Daniel después de haber obsequiado, después de haber regalado a su hermano. Y finalmente, ¿no?, las va a juntar con las conchas marrones ¿de quién? De su prima. Y nos damos cuenta que nos quedamos con 66 conchas, ¿no? Con respecto a lo que nos realiza aquí la pregunta, ¿no? ¿Cuántas conchas tiene ahora la colección de Daniel y Juanita? Ahora tienen 66 conchas la colección de estos dos, es decir, de Daniel y de Juanita. ¿Cómo se puede ver aquí? En el material concreto. Aquí lo hemos trabajado con aros, aquí lo estamos trabajando con la estrategia de Neche, pero ya más aterrizando a uno que tiene que ver con las operaciones combinadas, empleando también lo que son los signos de corrección. ¿Sí? Obviamente que para llegar a esto va a tener pues aquí que la maestra hacer el modelado, hacer el acompañamiento respectivo para que el pequeñito pueda aterrizar, ¿no?, en este tipo de modelo. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas actividades lúdicas que podríamos realizar para poder seguir fortaleciendo los problemas aditivos de 2 y 3 etapas. Bien, maestras, maestros, para poder seguir fortaleciendo los problemas de 2 y 3 etapas, podemos generar una serie de actividades lúdicas, ¿no? Y de esta manera, pues, también lograr captar el interés del estudiante y seguir profundizando estos tipos de problemas con nuestros estudiantes, ¿no? Aquí hemos creado, bueno, en realidad hay varios juegos, vamos a presentar el día de hoy solo 2.
uno que se llama Comecocos, de países aditivos de 1, 2 o 3 etapas, ¿no? Y acá un juego que tiene que ver con problemas, entonces vamos a trabajarlo con daditos, ¿no? Ahora, en este juego de Comecocos necesitamos elaborar con ellos esto de aquí, este Comecocos. Esto de aquí, que es muy bonito, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, que tiene colores, porque el pequeñito va a escoger los colores. En este lado vemos que tiene números, está del 1 al 8, ¿ya? Y algo muy interesante, cuando lo logra abrir, miren aquí, lo extendemos, aquí hay problemas. En cada uno de estos triángulos, que vendría a ser correspondiente a cada uno de los números, ya están problemas, diferentes situaciones problemáticas. Lo que va a tener que hacer nuestro pequeñito luego de realizar el juego es ir ubicando aquí el problema, ¿no? ¿A qué corresponde? A un problema en donde lo puede resolver solo con una operación o lo puede resolver con 2 operaciones que vendrían a ser 2 etapas o con 3 operaciones que vendrían a ser 3 etapas. Y estos problemas que están aquí también le ponemos en este cuadro. Hay 1, 2, es que están del 1 al 8 y nuestro pequeñito va tachando aquí cuál de cosas. Es como una manera también de que ellos se puedan ir dando cuenta a cuáles se pueden llevar problema de 2 etapas, problema de 3 etapas y cuándo es simplemente un problema de una etapa. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos un armadito. ¿Cómo jugamos? El pequeñito escoge el color. Acá tenemos 4 colores: verde, amarillo, azul y rojo. Supongamos que él escoge azul. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a mencionar cada una de las letras de este color. Entonces lo hace así. A, extiende A, Z, U, L. ¿Sí? Una vez más, ¿ya? A, Z, U, L. Y ahí, miren cómo queda. Quedan varios números. Queda el 8, el 3, el 7 y el 4. Y el pequeñito lo que va a hacer es escoger. Escoger cuál de estos números queda. ¿Sí? Entonces vamos viendo aquí. Quedaba 8, 3, 4 y 7. Ahí vemos. Entonces el pequeñito puede decir, Miss, yo escojo el 3, este lado. Entonces, ¿qué hace? De manera muy cuidadosa, se va donde está el 3, lo extiende y va a leer el problema que le corresponde al 3. Aquí está. Y dice, por ejemplo, Juan tiene 18 canicas y su hermano tiene 8 canicas. ¿Cuántas canicas tiene Juan más que su hermano? Y le preguntamos, a ver, mijo, este problema que acabamos de leer y el que tú escogiste, ¿lo podemos resolver con una, con 2 etapas o con 3 etapas? Es decir, con una sola operación, con 2 operaciones o con 3 operaciones. Y si nosotros nos damos cuenta en este problema que acabamos de leer, solo lo podemos resolver con una etapa. Entonces, ¿qué haría mi pequeñito? Marcaría, busca el problema que dice Juan tiene 18 canicas, que está acá en el número 3. Juan tiene 18 canicas y su hermano tiene 8 canicas. ¿Cuántas canicas tiene Juan más que su hermano? ¿Y qué hace aquí? Marca mi pequeñito. Ahí marcaría mi pequeñito. No, a mí se lo puedo resolver solo con una operación. Pone ahí una X. Y nuevamente, no, puede que esté jugando con otro compañerito ahí, va jugando igual, va buscando otro color, seleccionan otro color, ya hacen la misma dinámica que les acabo de mencionar ahorita, ¿no? Entonces, así nuestros pequeñitos se van dando cuenta cómo son las características de estos problemas que son pues de una, de 2 o 3 etapas. Sí, el problema de una etapa lo consideramos como problemas pues aditivos simples. Ahora, ¿cuál puede ser el otro juego que podría hacer con mis pequeñitos? Este juego de acá que tiene que ver con los problemas, esto sí, para fortalecer mucho lo que son los problemas de 2 etapas, en donde encontramos situaciones problemáticas y también encontramos ya la expresión como operaciones combinadas, y esto se trabaja de la mano con este tablero, en donde el pequeñito va a ir creando un problema de acuerdo a la expresión que se le está proponiendo, que está aquí, por ejemplo, o de acuerdo al problema. Si está el problema, ¿qué va a hacer? Va a escribir la expresión. Si le dan la expresión, va a escribir un problema. Obviamente que esto lo jugamos por equipos, ¿no? Entonces pueden ser 2 equipos para que se puedan apoyar. Ya, supongamos de que mi pequeñito está aquí. Uno de ellos es botón rojo. Y otro de mis estudiantes es el botoncito de color verde.
Entonces, ya el equipo escoge si empieza de manera horizontal o empieza de manera vertical. Entonces, tiran el dedito, obviamente, que va a empezar el juego, el equipo que obtenga el mayor puntaje, ¿no? Supongamos que ya yo soy el equipo verde y me salió 5, y supongamos que ese es el mayor puntaje, y yo escojo empezar por acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Me salió, o caí en este casillero que dice 29 menos 12 menos 7. Voy a buscar yo esto de aquí. ¿En dónde lo voy a buscar? Aquí, en este cuadro donde están los problemas y la expresión, y me doy cuenta que está acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi equipo? Voy a crear un problema de acuerdo a esta expresión. Diríamos, pues, por ejemplo, tenía 22 caramelos, ¿no? Y regalé 12 caramelos. Y luego me comí 7 caramelos. Entonces estaría respondiendo a esta expresión. Si mi pequeñito, por ejemplo, cayera, ¿no? En este casillero de acá, donde dice, Gonzalo tiene 18 bolas rojas y 9 amarillas, y compra 19 bolas, ¿cuántas bolas tiene en total? ¿Qué es lo que acá haría mi pequeño? Aquí haría la expresión, es decir, esta operación de aquí, ¿no? Que dice, Gonzalo tiene 18 bolas rojas y 9 amarillas. Entonces diríamos 18 más 9 amarillas y compra. Si compra va a agregar, ¿no es cierto? Más 10, ¿no? Tan solamente escribiría la expresión que corresponde ¿a qué? A esta situación problemática. Obviamente que también iría utilizando ya después sus signos de colección. Entonces, de esta manera, en equipo van jugando y van fortaleciendo, ¿no? Los problemas de 2 etapas, y en este caso los problemas pues simples de 2 y 3 etapas. ¿Sí? Bien, estimados maestros y maestras, esto es todo con respecto a los problemas de 2 y 3 etapas. Gracias. Bien, estimadas maestras y estimados maestros, continuamos con la segunda parte del video, que tiene que ver ya con el manejo disciplinar, ¿no? Y con la precisión de desempeños con respecto a los problemas PAES aditivo de 2 y 3 etapas. Sí, vamos a ir respondiendo a esta pregunta. ¿Sí? ¿Qué son los PAES de estructuras aditivos de 2 o 3 etapas? Pues son problemas que implican la solución no empleando sumas y restas. Es decir, en estos tipos de problemas vamos a ir utilizando 2 o 3 operaciones, ¿no? De manera distinta o repetidas, pero de manera consecutiva para poder obtener la solución. Ahora, de dos operaciones cuando estoy trabajando con un problema de 2 etapas, o 3 operaciones cuando me refiero a los problemas de 3 etapas. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo estos problemas PAES de estructura aditiva de 2 o 3 etapas. Son los problemas cuyas soluciones implican solamente sumas y solamente restas. ¿Ya? Es decir, utilizar 2 o 3 operaciones, pueden ser repetidas, pueden ser distintas, para que mi estudiante pueda resolver esa situación problemática que se le ha planteado. Muy bien. Ahora, ¿a qué problemas le podemos decir que son problemas pues de 2 o 3 etapas? ¿Qué características tienen que tener esos problemas? Puede que dentro de la situación que se le ha planteado hay 2 operaciones, pero ¿será solamente tener 2 operaciones? ¿Qué característica fundamental tiene que tener para decir que es un problema de 2 etapas o que es un problema de 3 etapas? Entonces vamos a analizar este problema para poder identificar si es que es o no es un problema de 2 etapas. Vamos a leer, ¿sí? Dice, Alfredo tiene 18 autos de juguete y regala 8. Pepito tiene 18 figuritas de deporte y 24 figuritas de dibujos animados. Tenemos 2 preguntas. ¿Cuántos autos de juguete le queda a Alfredo? ¿Cuántas figuritas tiene Pepito? Muy bien. Entonces vamos a ver acá la situación que acabamos de leer. Tiene 2 preguntas. Vamos a poner acá la primera. ¿Cuántos autos de juguete le quedan a Alfredo? Y aquí, ¿cuántas figuritas tiene Pepito? Entonces vamos a leer el primero, ¿no? Entonces aquí dice, Alfredo tiene 18 autos de juguetes y regala 10. Muy bien. Entonces, Alfredo, ¿cuánto tenía al inicio? Tenía 18 autos de juguete, ¿sí? Pero sucede algo.
¿Qué nos dicen? Que Alfredo regala. ¿Cuánto regala? Regala 8. Entonces, como Alfredo ha regalado 8, ¿qué va a pasar con su cantidad inicial? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. ¿Y por qué acción? Por esa acción de quitar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a quitar ¿cuánto? Vamos a quitar 8, pues es lo que regala Alfredo. Ya, entonces aquí ya podemos responder o no a la pregunta. ¿Cuántos autos de juguete le quedan a Alfredo? Le quedan 10. Le queda una decena, como vemos aquí. Muy bien. ¿Lo podríamos resolver con una operación? Claro que sí, puedo resolverlo con una operación utilizando mi tablero de valor posicional. Tenemos 18 autos de juguete, ¿verdad? Que tiene pues este Alfredo y que regala 8 autos. Y se queda con 10 autos de juguetes, mi querido amigo Alfredo, ¿verdad? Aquí hemos visto que hay la acción de quitar, ¿no? Y también hemos podido representarlo a través de nuestro tablero de valor posicional de manera simbólica a través de una resta. Bien, pero ahí no queda. Nos hablan también de quién, de Pepito. ¿Qué nos dicen de Pepito? Que tiene 18 figuritas de deporte y 24 figuritas de dibujos animados, y lo que queremos saber es cuántas figuritas tiene Pepito. Entonces, vemos acá que tiene 18 figuritas de deporte y tiene las 24 figuritas de dibujos animados. ¿Ya? Y nos preguntan cuántas figuritas tiene Pepito. Es decir, nos preguntan solo por las figuritas de deporte, nos preguntan solo por las figuritas de dibujos animados. No, ¿verdad? Nos preguntan por todo, es decir, por los dos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a, pues, el pequeñito en realidad tendrá que hacer acción de juntar las cantidades, ¿verdad? Juntar las cantidades para saber el total de figuritas. Es decir, va a juntar sus figuritas de deporte, que son 18, y va con las 24 figuritas de los dibujos animados, y nos vamos a dar cuenta pues que en realidad Pepe tiene 32 figuritas. Muy bien, entonces aquí el pequeñito va a realizar la acción de juntar, y esto también lo puedes resolver a través de una operación de manera simbólica, que es como una adición, como una suma, ¿verdad? Ahí tiene sus 24 figuritas que son de dibujos animados, las 18 figuritas de deporte, ¿no? Sumamos y nos damos cuenta que tenemos 32 figuritas. Pero acá viene una gran pregunta. La respuesta que acabamos de obtener de la primera pregunta, que es 10, ¿no? Me ayuda a poder responder la segunda pregunta. Es decir, me ayuda a saber cuántos figuritas tiene Pepito. ¿Qué dice? Claro que no, ¿verdad? Con haber encontrado este 10, ya respondimos la primera pregunta, que no tiene nada que ver con la segunda pregunta que nos realiza. Entonces, ¿aquí qué nos podemos dar cuenta? ¿Hay dos operaciones? Sí, hay dos operaciones. Pero esas dos operaciones, ¿están relacionadas? No están relacionadas. Es decir, son dos operaciones separadas. Para que un problema sea considerado de dos etapas, tiene que tener un nexo, es decir, la primera respuesta me tiene que servir de enlace para encontrar la respuesta final al problema. No basta con que en una situación estén presentes dos operaciones. Como vemos acá hay dos operaciones, no, pero están separadas. Entonces yo no le puedo decir esto es un problema de dos etapas. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, estimados maestros, al momento de plantear algún problema a nuestros estudiantes, ¿no? Cuando estamos trabajando los problemas de dos etapas, ¿sí? En este caso, este problema pues no sería un problema de dos etapas. ¿Por qué? Porque pues son dos operaciones separadas. Para hacer un problema de dos etapas tiene que haber una cantidad que me sirve de enlace, me sirve de nexo, ¿sí? Ahora vamos a ver en este problema si es que realmente cumple con las características de un problema de dos etapas, y si le podríamos llamar pues a este tipo de problema, ¿no? Paes aditivo de dos etapas. Vamos a leer. Dice, Alfredo tiene 18 autos de juguete y regala 8. Luego Pepito le regala 12 más. ¿A quién le regala? A Alfredo, claro que sí, ¿verdad? Y nos pregunta, ¿cuántos autos de juguete tiene ahora Alfredo? Entonces, aquí, ¿de quién nos está hablando? De Alfredo, ¿no? Y Pepito. Pero primero nos menciona a quién.
Alfredo. ¿Qué nos dicen de él? Que Alfredo tiene 18 autos de juguete. Muy bien, ahí están sus 18 autos. Es su cantidad inicial, ¿no? Que Alfredo tiene con respecto a los autos de juguete. Pero él regala. ¿Cuánto regala? Regala 8. Entonces aquí, ¿cuánto vamos a quitar? Vamos a quitar 8 porque él está regalando. Entonces ahí vemos, vamos a quitar 8. ¿No? Aquí le voy a poner un ladito, lo que estamos quitando, quitamos 8. Muy bien. Entonces, Alfredo tenía 18, regaló 8. ¿Con cuánto se queda, mi querido amigo Alfredo? Se queda con 10. Con 10 autos de juguete. Y es lo que vemos acá, 10 autos de juguete. ¿No? Este 10 lo trasladamos aquí. ¿No? Esa decena la trasladamos a esta partecita. Muy bien. Pero viene alguien. ¿Quién viene? Pepito. ¿Y qué hace Pepito? Dice que regala. ¿Cuánto le regala? Le regala 12 autos de juguete a nuestro querido amigo Alfredo. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con su cantidad ahora de Alfredo? Si hace un ratito sí había disminuido porque quitamos, porque él regaló, pero viene Pepito y le regala. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar ahora, ¿verdad? ¿Por qué acción? Por la acción de agregar, ¿no es cierto? Esos 12 que Pepito le regala va a agregar ¿a qué? A esa cantidad que queda. ¿Cuánto le quedaba? 10. Entonces 12 se va a agregar ¿a quién? A 10, ¿verdad? Pero aquí, ¿con cuántos autos de juguete ahora cuenta mi querido amigo Alfredo? Con 22. Como vemos aquí, esta respuesta que hemos obtenido el 10, es decir, después de la acción de quitar, me va a servir de enlace, me va a servir de nexo para poder encontrar la respuesta final. Vamos a verlo acá de manera simbólica. A ver, tenía Alfredo 18 autos de juguete, ¿sí? Pero él regala, ¿sí? Quitamos. ¿Cuánto vamos a quitar? Vamos a quitar 8. Muy bien. Y se quedó con 10, ¿sí? Pero viene Pepito y le regala a él. ¿Cuánto le regala? Le regala 12. ¿Cuánto le vamos a agregar? 12. Muy bien. Entonces, como a 10 le hemos agregado 12, ¿cuánto tiene finalmente mi querido amigo Alfredo? Tiene 22. Entonces, aquí vemos la primera etapa. Ahí está la primera etapa. Esa primera respuesta que obtuvimos, que fueron 10, con lo que se queda Alfredo, me va a servir de nexo, me va a servir de enlace para poder encontrar la segunda o la respuesta final. Entonces, esta parte que viene a ser mi primera etapa, en donde encontramos la primera respuesta, ese dato que me va a servir de nexo para la segunda etapa. ¿Cuál es ese dato que me sirve de enlace? En este caso, esta primera respuesta que fue 10. Este dato me sirve de nexo, me sirve de enlace para encontrar la respuesta final que fue 22. Entonces, ¿puedo considerar este problema como un problema de 2 etapas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque está respondiendo con la característica de estos problemas. ¿Qué me dice? Que pueden haber 2 operaciones consecutivas, ya, pero ahí tiene que haber un dato, una cantidad que sirve de nexo, sirve de enlace, ¿no? Para obtener la respuesta final, ¿sí? En cambio, el que vimos hace un ratito, habían 2 preguntas, habían 2 operaciones, pero ninguna de esas cantidades me servía de enlace para poder encontrar la respuesta final. ¿Bien? Continúa. Entonces, importante, ¿no? Un problema de 2 etapas es cuando vamos a encontrar 2 operaciones, ¿no? Ese primer dato desconocido me va a servir de enlace para la segunda relación. Entonces, ahí sí le podemos decir, bueno, pues este sí es un problema de 2 etapas. Ahora, importante también tener en cuenta eso, estimados maestros. Dentro de los problemas de 2 etapas vamos a encontrar 16 opciones, 16 combinaciones. ¿Qué problemas van a estar inmersos? Los problemas de cambio, los problemas de combinación, de comparación, igualación. Estos problemas de 2 etapas los vamos a abordar después de haber trabajado los problemas aditivos simples de una etapa. De ahí recién ya empezamos a trabajar los problemas de 2 etapas. ¿Cuáles son esas combinaciones que pueden haber? Por ejemplo, cambio, cambio. Puede ser cambio, combinación.
Puede ser cambio, comparación. Puede ser cambio y puede ser igualación, ¿verdad? O puede ser combinación, cambio. O puede ser combinación, combinación. O puede ser combinación, comparación. O puede ser combinación, igualación. O puede ser comparación y cambio, comparación y combinación, comparación, 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 igualación. O puede ser igualación, cambio, igualación, combinación, igualación, comparación. Y puede ser igualación, igualación. Ahí están las 16 opciones. Aunque analizando dentro del equipo hemos visto más que trabajan los problemas no para segundo grado, por ejemplo, los problemas de cambio, combinación, ¿no? Eso es lo que se ha podido observar que le dan mayor énfasis. Bien, estimada maestra, estimado maestro, vamos a continuar con este problema y viendo también algunas estrategias para poder abordarlo. Dice, María tiende 17 camisas blancas en el cordel número 1, Carla tiende 12 camisas blancas en el cordel número 2 y la mamá de ellos tiende 13 camisas en el cordel número 3. La pregunta es, ¿cuántas camisas hay? Como vemos aquí, esta parte va a ser el cordel número 1, el cordel número 2 y aquí el cordel número 3. Es decir, esto va a ser la cantidad que tiende María, esta es la cantidad que tiende Carla y acá lo que tiende la mamá. ¿Sí? La primera etapa estaría desde la cantidad de María y Carla hasta aquí. Quisiéramos saber cuánto ya se van tendiendo, ¿no? Cuántas camisas blancas se están tendiendo. Y a este le agregaríamos la cantidad que tiende la mamá. Vamos a ver acá. Tiende primero 17 María. Y a esta cantidad de camisas que se ha tendido vamos a agregarle 12 camisas blancas más que tiende Carla. Hasta aquí nos damos cuenta que ya tenemos 29 camisas blancas tendidas. ¿Esto qué vendría a ser? Vendría a ser la primera etapa del problema. ¿Cuál es ese primer dato que me sirve de nexo, de enlace? El 29. Este 29 le vamos a agregar ¿cuánto? 13 camisas blancas más, que es la que tiende ¿quién? La mamá de ellos, ¿verdad? Y encontramos finalmente la respuesta. ¿Cuántas camisas se tienden en total? En total se llegan a tender 42 camisas blancas. Esta de acá se llama, esta es la estrategia pues ramificada de Nash, o también como algunos lo conocen como esquemas compuestos de dos relaciones, ¿no? Esta estrategia es muy interesante porque nos permite también poder ya abordarlo, ¿no? Como operaciones combinadas. Lo podemos empezar de abajo hacia arriba o también ir trabajándole de arriba hacia abajo, pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de nuestro pues de este video que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Vamos viendo. Entonces vemos acá que es un problema de ¿qué? Un problema de cambio, cambio. ¿Por qué? Cambio 1, cambio 1. Porque aquí vamos a agregar y también en la segunda etapa vamos a agregar, ¿sí? Entonces, ¿es un problema de dos etapas? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un dato que sirve de nexo para poder encontrar la respuesta final y de esta manera responder a la pregunta que se ha planteado. Entonces, por ejemplo, en los problemas de cambio vamos a encontrar pues varias combinaciones, vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Y poder ir viendo cómo lo podemos ir resolviendo con nuestros estudiantes. A ver, aquí vamos a ver uno de cambio 2, es decir, quitar, quitar. A ver, vamos a leer. Dice Mario tiene 35 bolitas, pierde 7 jugando en el recreo de la mañana y por la tarde regala a un amigo 12 bolitas. La pregunta es, ¿cuántas bolitas le quedan a Mario? ¿De quién nos hablan aquí? Nos hablan de Mario. ¿Qué nos dicen que Mario? Que él tiene, ¿no? 35 bolitas, pero pierde, dice, en el recreo pierde ¿cuánto? Pierde 7, ¿no? En el recreo de la mañana. Pero en la tarde, él, pues, muy buena gente, regala a un amigo 12 bolitas. Aquí lo que queremos es con cuántas bolitas se quedó Mario al final del día. Vamos a ver acá. Entonces vemos que aquí pues están mis dos etapas. Mi primera etapa que viene a ser la cantidad inicial que tenía Mario, que eran las 35 bolitas. Pero él pierde. Entonces su cantidad va a disminuir por esa acción de quitar. ¿Cuánto vamos a quitar? Vamos a quitar 7 porque es lo que pierde. ¿Con cuánto se queda él? Se queda con 28. Esta vendría a ser nuestra primera etapa. Es decir,
Este primer resultado me va a servir de nexo también para la respuesta final. Pero sucede algo, ¿verdad? Que él en la tarde regala a un amigo 12 de sus bolitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a agregar o vamos a quitar? Vamos a seguir quitando porque él regala de lo que tenía o de lo que se quedó después de haber perdido estas 7 bolitas. Él regala a un amigo 12 bolitas. Muy bien, entonces nos damos cuenta que mi querido amigo se queda con 16 bolitas al final, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la primera etapa. Esa respuesta que me sirve de nexo para la segunda etapa es 28 y ahí encontramos la respuesta final que es 16, las 16 bolitas con las que se queda Mario. Entonces este es un problema de cambio 2, ¿por qué? Porque recordemos que en los problemas de cambio 1 la acción es agregar, ¿no? Es decir, mi cantidad aumenta por la acción de agregar, mientras que en los problemas de cambio 2 mi cantidad va a disminuir por la acción de quitar. Y aquí se puede observar, hemos quitado y hemos quitado. ¿Con qué operación lo podemos trabajar? Con una resta, ¿verdad? Entonces aquí vemos que también lo podemos trabajar de manera, o en realidad de arriba hacia abajo, ya como una operación combinada. No, en primer momento a los pequeñitos lo dejamos que trabajen sin utilizar pues estos signos de colección. Primero, es más que ellos lo hagan de manera libre antes de trabajar con ellos esta estrategia de Nature. Él ya ha tenido pues la experiencia de trabajar los problemas aditivos simples, entonces con esos saberes previos él se va a enfrentar a esos tipos de problemas. Ya después de unas 2 o 3 sesiones ya le vamos compartiendo esa estrategia de Nature, primero sin utilizar los signos de colección y posteriormente sí, pues ya le estaremos también compartiendo la manera de trabajar con los signos de colección, ¿no? Para que ellos también vayan familiarizándose con este tipo de conocimiento matemático que tiene que ver con las operaciones combinadas, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, a 35 que le quitamos las 7 bolitas, lo que él pierde, restamos 7, nos quedamos con 28. Hasta aquí tengo mi primera etapa. El 28 me sirve pues de enlace para encontrar la respuesta final. Los 12, ¿no? Las 12 bolitas que también quitamos porque él regala, es decir, voy a restar para encontrar esa respuesta final que es 16. Es decir, a Mario le quedan 16 bolitas. ¿Sí? Bien, aquí tenemos los signos de colección, tenemos los paréntesis, los corchetes y las llaves, ¿no? Segundo grado lo trabajamos con paréntesis, a partir de tercero ya utilizamos los corchetes y las llaves, pero como les decía hace un momento, si vamos a ir trabajando así como una manera ya de lo que es operaciones combinadas en un primer momento sin esos signos de colección, para que el pequeñito vaya comprendiendo primero la lógica del problema y de ahí ya vamos nosotros pues haciendo pues este trabajo del modelado, ¿no? Ir incorporando los signos de colección, pero esto de manera paulatina, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver acá con los problemas ya de combinación. Vamos a ver un problema en la que pues tengo esta relación de combinación 1 y cambio 1, es decir, la acción de juntar y la acción de agregar, ¿sí? Vamos a leer. Dice, Gonzalo tiene 12 canicas rojas y 7 amarillas. Luego compra 16 canicas. La pregunta es, ¿cuántas canicas tiene en total mi querido amigo Gonzalo? Entonces vemos aquí que, ¿qué nos dice? Que Gonzalo tiene 12 canicas rojas y 7 amarillas. Acá nos hablan de dos clases, ¿verdad? Canicas rojas y canicas amarillas. Y luego nos dice que compra 16. Entonces, en este primer momento, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer nuestro pequeñito? Va a juntar para encontrar ese total de canicas hasta este momento. Luego que compra, va a agregar a la cantidad de canicas que él tiene. Vamos a ver acá en la estrategia de Nature. Dice acá, tiene 12 canicas, ¿verdad? Que son las 12 canicas rojas y las 7 canicas amarillas, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué hemos hecho? Aquí vamos a juntar, es decir, vamos a sumar para poder encontrar ahí la cantidad total de canicas entre lo que son las rojas y las amarillas. Y tenemos ahí 19. Hasta aquí tenemos la primera etapa. Tenemos la primera respuesta a esta primera etapa que es 19, es decir, esta cantidad que me va a servir de relación para poder encontrar la respuesta final. Y nuestro querido amigo Gonzalo luego compra 16, es decir, vamos a agregar 16 canicas a la canica que él ya tenía, que eran 19.
Entonces, como vamos a agregar, vamos a sumar. Aquí hay un problema de cambio porque estamos agregando. Entonces, ¿cuánto finalmente tiene Gonzalo? ¿Cuántas canicas? 35 canicas. Esto vendría a ser la segunda etapa. ¿Cuál es ese elemento o esa cantidad que sirve de nexo? El 19. ¿Ven? Entonces acá también tenemos 12 más 7, es decir, lo que está juntando, y pues tiene 19, ¿verdad? 19 canicas, pero él compra más canicas, entonces vamos a agregar a la cantidad que él tenía de los 19 canicas, le vamos a agregar 16. Y finalmente, mi querido amigo Gonzalo termina teniendo 35 canicas. Bien, maestros. Miren, acá vamos a ver un problema que tiene que ver con comparación y con cambio. Vamos a ver este tipo de combinaciones, cómo se da. ¿Sí? Vamos a leerlo. A ver. Este es un problema que es de comparación 3, ¿no? Y de cambio 1. Así vamos a comparar y vamos a agregar. Dice, en un festival de teatro infantil se ha recaudado 250, ¿ya? Y en el segundo día 80 más que el primer día. La pregunta es, ¿cuánto recaudaron el segundo día de función? Y la segunda es, ¿cuánto se recaudó en los 2 días de función? Entonces aquí vamos a resolverlo con la estrategia de Neyce, que es una estrategia muy interesante para poder trabajar los problemas de 2 etapas. Claro que eso también lo tiene que haber trabajado el pequeñito en un primer momento con material concreto para luego trasladarlo ya a esta parte gráfico-simbólica, ¿sí? Entonces vemos aquí que pues los 250 viene a ser del primer día. Lo que aquí tenemos que encontrar es del segundo día. ¿Cuánto es que se llegó a recaudar en el segundo día? ¿Y qué nos dice acá? Que el segundo día se llegó a recaudar 80 más que el primer día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al primer día, que es 250, vamos a sumar 80 para poder obtener, ¿no?, esa cantidad que se llegó a recaudar el segundo día, que es 330. Hasta aquí ya encontramos esa primera respuesta que nos dice a esta pregunta. ¿Cuánto recaudaron el segundo día de función? ¿Cuánto? 330. Pero tenemos otra pregunta que nos dice ¿cuánto se recaudó en los 2 días de función? Para ello necesitamos encontrar esta primera respuesta, que es decir, lo que se recaudó el segundo día. Hasta aquí está mi primera etapa. Esta primera respuesta me va a servir de nexo, de enlace, para poder encontrar la respuesta a esta segunda pregunta, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, vamos a agregar lo que se recaudó, ¿cuándo? Lo que se recaudó el primer día. Entonces, aquí tenemos 330 del día, del segundo día, y 250 del primer día. Esto es mi segunda etapa. ¿Cuánto se llegó a recaudar en los 2 días? En los 2 días se llegó a recaudar 580. Es decir, aquí nosotros lo que estábamos buscando, ¿qué cosa es? El dato mayor, ¿verdad? Me habían dado el dato menor, que son los 250, y la diferencia. Hemos encontrado el dato mayor, que es con respecto a los problemas de comparación 3, 330, encontramos que es lo que se recaudó el segundo día, más los 250, que es lo que se recaudó el primer día. De acuerdo a la pregunta, ¿cuánto se recaudó en los 2 días de función? 580. Entonces, con esta segunda pregunta, ya vamos a trabajar los problemas de 2 etapas. Pero es importante que cuando nosotros estamos haciendo estos tipos de problemas, también vayamos planteando algunas preguntas que a mi pequeñito le ayude a profundizar. Y por qué no una pregunta también que le ayude a él poder darse cuenta con claridad esa primera respuesta, ¿no?, de la primera etapa, para que se dé o tenga mejor idea, ¿no?, de cómo esta primera respuesta le va a ayudar a encontrar la respuesta final a todo el problema. Bien, vamos continuando. Ahora sí vamos a ver los problemas de 3 etapas. Vamos a ver cómo se dan esos problemas de 3 etapas. Ahí, en estos problemas ya no vamos a hacer solamente 2 operaciones, sino 3 operaciones consecutivas para poder responder a la pregunta. ¿Sí? En este caso vamos a tener un problema de cambio 1, problema de cambio 2, un problema de combinación 1. Vamos a ver acá la acción de agregar, la acción de quitar y la acción de juntar.
A ver, ¿qué dice el problema? Daniel tiene una colección de 34 conchas blancas y su primo le da 24 conchas blancas más. Al otro día obsequia 10 a su hermano menor y las que le quedan las junta con las 16 conchas marrones de su prima Juanita. Pregunta, ¿cuántas conchas tiene ahora la colección de Daniel y Juanita? Vamos a ver. Entonces, aquí vamos viendo, miren, ya las 3 etapas con la estrategia de Nash, ¿no? O como algunos le llaman, esquema compuesto de 2 relaciones, o también algunos lo llaman esquema ramificado. Entonces, aquí vemos, ¿qué vemos? Las 34 conchas blancas que tenía Daniel, lo que le da su primo, las 24 conchas blancas más, es decir, lo que va a agregarle a la cantidad de Daniel. Y hasta aquí tenemos, pues, con lo que le dio el primo, 58 conchas blancas, ¿no? Entonces, aquí tenemos la primera etapa. Tenemos la primera respuesta, que es 58. Pero, ¿qué sucede? Dice, al otro día, es decir, Daniel, obsequia 10 a su hermano menor. Como obsequia 10, su cantidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a haber esta acción de quitar. ¿Cuánto vamos a quitar? 10. Entonces, aquí vemos lo que estamos dando 10 a 58. ¿Cuánto le voy a quitar? 10. ¿Con cuántas conchas se quedaría Daniel? Se quedaría con 48 conchas blancas. Aquí que viene la segunda etapa. Esta es la segunda etapa. Pero para poder trabajar la segunda etapa, este primer resultado de la primera etapa me sirve de nexo, ¿no? Ahora, con la respuesta de la segunda etapa, voy a encontrar la respuesta final. Es decir, este 48 va a ser ese dato que va a salirme de relación, de nexo, de enlace para encontrar la respuesta final a la pregunta, la que me dice acá, ¿cuántas conchas tiene ahora la colección de Daniel y Juanita? Ya, si ya la están juntando las dos, bueno, ¿cuánto tendrá? 48, que son las conchas que tiene mi querido amigo Daniel, y las junta con las de su prima Juanita, 16. ¿Cuántas conchas tienen hasta ahí? Tienen 64 conchas. Aquí, ¿qué acción se da? La acción de juntar. ¿Por qué? Porque las 48 conchas que son de Daniel son de color blanco y él las junta con las de su prima que son de color marrón. La pregunta es, ¿cuántas conchas? Me preguntan por el total. ¿Cuántas tienen en total? 64 conchas. Entonces aquí vemos en la primera etapa la acción de agregar, problema de combinación 1. En la segunda etapa vemos la acción de quitar, problema de combinación 2. Y en la tercera etapa vemos ya la acción de juntar, que tiene que ver con combinación 1. ¿Sí? Bien, estimadas maestras, estimados maestros, ahora sí vamos a ver ya la precisión de desempeños con respecto a los problemas de 2 y 3 etapas. Bien, estimadas maestras, estimados maestros, continuamos con esta parte importante que es la precisión de desempeños. En este caso, para abordar los pares aditivos de 2 etapas, cambio 1 y combinación 2. Esto lo vamos a trabajar para segundo grado, ¿sí? Como recordamos, estos problemas de pares aditivos de 2 etapas lo trabajamos desde la competencia resuelve problemas de cantidad, ¿no? Y esta competencia pues tiene 4 capacidades, las cuales hay que asegurar, movilizarlas en cada una de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Tenemos el traduce cantidades, expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones, ¿no? Acá tenemos los desempeños precisados, hemos precisado en el campo disciplinar y las vamos a ir vinculando con cada una de las capacidades mencionadas. Establece relaciones entre datos de 2 acciones de agregar pares aditivos de cambio 1 y separar pares aditivos de combinación 2, cantidades y las transforma en expresiones numéricas, modelo de adición o sustracción con números naturales de hasta 2 cifras. ¿Con qué lo vinculamos? Con la capacidad de traduce. Luego tenemos acá expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico, números, signos y expresiones verbales, su comprensión de la decena como nueva unidad en el sistema de numeración decimal y el valor posicional de una cifra en número de hasta 2 cifras. Lo vinculamos con la capacidad de comunicar.
Aquí tenemos otro desempeño precisado que dice emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: estrategias heurísticas, procedimientos de cálculo como las sumas y restas con y sin canjes al resolver problemas de 2 etapas, ¿no? Estrategia de 2 etapas que incluyen el esquema de Nature y otros. Esto lo vinculamos con el usa estrategias. Y para el argumento afirmaciones tenemos realiza afirmaciones sobre los problemas de 2 etapas, pares aditivos, cambio 1 y separar, pares aditivos, combinación 2 y las explica con material concreto. Aquí tenemos la evidencia, resuelve problemas de 2 etapas, agregar y separar con materiales concretos, gráfico y o mediante ficha de aplicación, y también la técnica que es la observación y el instrumento que es la guía de observación. Aquí justamente está este instrumento de evaluación, ¿no? Y está la evidencia, están los desempeños precisados que se convierten en criterio de evaluación. Bien, acá vamos a ver la situación problemática para poder trabajarlo con esos pequeños. Dice, en una función de circo salieron primero 19 payasos y luego 8 payasos más. 3 de los payasos tenían peluca azul y el resto tenían peluca anaranjada. ¿Cuántos payasos tenían peluca anaranjada? Muy bien. Entonces, esto lo vamos a trabajar a través de estos pasos que ya hemos estado viendo en los talleres anteriores, con los 4 pasos de Polio. Ya el primero de ellos es pues lo que tiene que ver con la comprensión del problema, ¿no? Y vamos generando preguntas para que el niño se vaya familiarizando con el problema que se acaba de plantear. Preguntas que podríamos realizar serían, por ejemplo, ¿cuántos payasos salieron primero? ¿Cuántos payasos salieron luego? ¿Cuántos payasos tenían peluca azul? ¿Qué datos son útiles para resolver el problema? ¿Qué nos pide ayer el problema? ¿De qué trata el problema? Pero así como estamos realizando preguntas para la comprensión del problema, también podemos realizar preguntas para asegurar, ¿no?, la búsqueda de estrategia. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el primer momento del problema? ¿Cuál es la primera respuesta que debemos conocer? ¿Por qué? Recordemos que en estos problemas de 2 etapas hay 2 momentos, es justamente por eso que se llama 2 etapas, ¿verdad? Siendo pues la primera respuesta el enlace para poder encontrar la respuesta final. Y eso es importante que nuestros estudiantes también se vayan dando cuenta durante este proceso. Otra pregunta que podríamos realizar a nuestros estudiantes podría ser, ¿no?, la acción que debemos hacer para saber el total de payasos será, el pequeñito va mencionándonos, ¿no? La acción para conocer los payasos que tienen la peluca anaranjada será, ¿no? Otro también podría ser la estrategia, sería sumar, restar, restar o sumar, restar. ¿Qué cantidades? ¿Por qué? ¿No? Y pues nuestro pequeñito pues era viendo cuál es la estrategia que él considera pertinente para poder resolver este problema. Y luego pues que nuestro pequeñito compruebe el resultado, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo sabes que es la correcta? ¿Qué operación realizaste? ¿Y por qué? Importante, ¿no? Que él nos argumente por qué ha realizado esa operación. Bien, y también pues darle la oportunidad a nuestros estudiantes que puedan plantear un problema, que puedan crear un problema, ¿no?, de su contexto, ¿no?, para que así vaya aplicando todo lo aprendido, ¿no?, en estas situaciones o en situaciones diferentes también. Bien, aquí le vamos a proponer un problema de 3 etapas, ¿ya? En este caso vamos a ver pues la acción de agregar, de quitar y de juntar, ¿no? Eso también lo vamos a trabajar pues definitivamente asegurando la movilización de todas las capacidades que implica la competencia a resolver problemas de cantidad. Entonces, ¿dónde precisamos? Lo vamos precisando en el campo disciplinar, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, establece relaciones de 3 acciones de agregar, ¿no?, país de cambio 1, quitar país de cambio 2 y juntar, que sería pues país de combinación, ¿no?, cantidades, y las transforman en funciones numéricas, modelo de adición o sustracción con números naturales de hasta 2 cifras. ¿Con qué lo vinculamos? Con el traduce. Y él expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico, números, signos y expresiones verbales su comprensión de la decena como nueva unidad en el sistema de numeración decimal, y el valor posicional de una cifra en número de hasta 2 cifras lo vamos a vincular con el comunica. Y él emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: estrategias heurísticas, procedimientos de cálculo como las sumas y restas con y sin canjes, el problema de 3 etapas,
y estrategias de 3 etapas que incluyen el uso del esquema de Nelson y otras lo vinculamos con el uso de estrategias, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el establece lo vamos vinculando con el traduce, el comunica con el expresa y el uso de estrategias con el emplea estrategias. Y para el argumenta tendríamos, pues, realiza afirmaciones sobre los problemas de 3 etapas, pares aditivos de cambio 1, par aditivo de cambio 2 y par aditivo de combinación 1, ¿no? Y las explica con material concreto. Entonces aquí vamos recordando que cambio 1 se refiere a esta acción de agregar, cambio 2 a esta acción de quitar y combinación 1 a la acción de juntar, ¿no? De juntar las cantidades. Bien, aquí tenemos la evidencia, ¿no? Que sería resolver el problema de 3 etapas, agregar, quitar y juntar con material concreto, gráfico y mediante ficha de aplicación, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos la observación, la técnica y el instrumento sería la guía de observación, ¿sí? Y igual así tenemos nuestro instrumento que vendría a ser la guía de observación con los desempeños que pues están ahí siendo precisados de tal manera que se convierten en los criterios de evaluación. Y aquí está nuestro problema para poder trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? En relación a los problemas de 3 etapas. Dice Daniel tiene una colección de 34 conchas blancas y su primo le da 24 más. Al otro día obsequia 10 a su hermano menor y las que les queda la junta con las 16 conchas marrones de su prima Juanita. La pregunta es, ¿cuántas conchas tiene ahora la colección de Daniel y Juanita? Entonces acá vemos que podemos también realizar preguntas para poder asegurar la comprensión, para la redundancia del problema, ¿no? ¿Cuántas conchas blancas tiene al inicio Daniel? ¿Cuántas conchas le regala a su primo? ¿Cuántas conchas marrones tiene su prima? ¿Qué datos son útiles para resolver el problema? ¿Qué nos pide ayer el problema? ¿De qué trata el problema? ¿No? Igual podemos también ir gestionando preguntas para poder ayudar a nuestros estudiantes con la búsqueda de estrategia, ¿no? ¿Cuál será el primer momento del problema? ¿Cuál es la primera respuesta que debemos conocer? ¿Por qué? También ayudarle, ¿no? ¿Cuál será, pues, ese segundo momento que necesitamos realizar para poder encontrar la respuesta final? También preguntarles, ¿no? Por ejemplo, la acción que debemos hacer para saber cuántas conchas blancas tiene Daniel después de que le regala a su primo será, ¿no? La acción que debemos hacer para conocer cuántas conchas tiene ahora la colección de Daniel y Juanita será para que mi pequeñito se vaya dando cuenta, ¿no? De esas acciones que se van dando durante todo el proceso de resolución del problema, ¿sí? También preguntas como voy a ver, ¿qué harías? Sumar, sumar, restar, restar, restar o sumar, restar, sumar, ¿no? Y qué cantidades, por qué, ¿no? Para que el pequeñito luego este problema lo traduzca ya en una expresión, ya no teniendo en cuenta estas operaciones. Y luego ya él aplicará su estrategia, ¿verdad? Y también no olvidarnos que él tiene que comprobar todo ese proceso que ha realizado, también comprobar si su respuesta que él acaba de brindarnos pues realmente es la correcta, ¿no? ¿Qué operación ha realizado, ¿no? Y por qué. Y así como hemos visto en un problema pues pares aditivo de 2 etapas, también pues ¿no? Ayudar a que ese pequeñito pueda crear un problema, ¿no? Y de esta manera transferir todo lo que ha aprendido a nuevas situaciones. ¿Sí? Bien, maestros y maestras, esto es todo con respecto a los problemas de 2 y 3 etapas. Gracias.